Chicos, vieron que Tranquilo. hace varios días venimos con muchas dudas acerca de la comunidad judía. Sí. Obviamente porque todos tocamos de oído, no tenemos ni idea, fuimos criados bajo otra religión. Por ende, trajimos a un especialista para hablar de eso. Le vamos a dar la bienvenida a Mauricio Kremer, integrante de la comisión directiva de la Sociedad Israelita de Río Cuarto. Buenas, Mauricio, ¿cómo estás? Bien, buen día, gracias. Está bueno que te presente como especialista. No, me parece que es demasiado, pero bueno, espero aportar escucha, algo para que aprendamos Sí, todos. está bien, capaz que especialista fue muy específico, ¿no? Especialista, no sé. Bueno, pero es parte de tu vida, o sea Claro, que sin duda. alguien que no sabe nada sí le podrías explicar. Sí, claro, por supuesto. Es muy bueno poder hacerlo. Sí. Total, quiero arrancar porque posta que hemos tenido tantas dudas súper genuinas. Venimos hablando mucho de la comunidad por el estreno de la película Mazel Tov de Adrián Suar y bueno, tenemos obviamente muchas preguntas y muchísimas ganas de hablar con alguien que no solamente sepa, sino que también lo viva como en la diaria. ¿Podrías por ahí definirme cuál es la diferencia principal entre la religión cristiana y el judaísmo? Bien, creo que la diferencia principal es la aceptación de Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Ok. Para el judaísmo no lo fue un profeta importante de la época, pero no fue el Mesías. Y creo que a partir de ahí nace lo que es el cristianismo, después el catolicismo, y en la fe judía, en la tradición judía, todavía estamos esperando la llegada del Mesías, del Hijo de Dios. Ok. Ok. ¿Cuánto hay de...? O sea, a ver, no sé si está bien hecha la pregunta, vos me vas corrigiendo a medida que vayamos desandándolas. Vale. Pero, ¿qué tiene más peso dentro del judaísmo? ¿La religión en sí o el judaísmo como un estilo de vida? ¿O son dos cosas indisociables? Porque, digo, ¿no? Nosotros desde el cristianismo tenemos determinadas creencias, pero no sé si hay una cuestión tan arraigada en las costumbres, en la diaria, en la manera en la que nos relacionamos. Capaz que pasa, ¿no? En cambio, ustedes tienen como una manera de vivirlo que está atravesado todas las cuestiones de la vida diaria, ¿no? Ujú, claro. En realidad creo que el judaísmo, un parte de todo lo que vos decís, es una religión sin duda y es un estilo de vida. Y lo que vos decís es real. En la tradición judía, todas las tradiciones o las celebraciones que se hacen en el judaísmo seguían a partir del calendario de festividades hebreas. Y a partir de eso seguía hasta la vida diaria de las personas. Y de hecho, la festividad que quizás sea la más frecuente y la más importante es todos los días sábados, es la celebración del Shabbat, que comienza el viernes por la noche y todo el día sábado, donde se recuerda el día que Dios descansó después de crear el mundo. Esa sería quizás la primera y quizás a mi criterio una de las festividades más importantes porque rutinariamente se hace. ¿Todas las semanas? Todas las semanas, ¿Y claro. qué implica el festejo del Shabbat? En realidad es un día justamente donde se abstiene uno de muchísimas actividades de lo laboral y se dedica a rezar, a ir al templo. Es como sería comparado a ir el domingo a misa. Ok. Pero en el judaísmo tiene mucho, o se trata de integrar mucho la vida familiar de las personas. Entonces, todas las celebraciones en el judaísmo, incluida esta de Shabbat, comienzan la noche anterior, con la salida de la primera estrella, en recordación de que cuando Dios creó el mundo, lo creó desde la oscuridad hacia la luz. Entonces, todas las jornadas de celebraciones judías empiezan el atardecer del día anterior. Entonces, por ejemplo, los viernes por la noche, lo habitual es ir al templo, hay una ceremonia religiosa de más o menos 1 hora, y después se hace una cena familiar donde se comienza la celebración del Shabbat. Y al día siguiente, el propio día sábado, se vuelve a ir al templo y bueno, y se dedica todo ese día a meditar, a pensar, es un día para desconectarse de la rutina y conectarse con uno mismo. Ahora estamos justamente en una festividad, ¿no? Claro, Pesaj. estamos con Pesaj, que son las Pascuas judías, que empezaron justo el sábado por la noche y se extienden hasta el próximo domingo. Y es una festividad donde se recuerda la salida del pueblo hebreo de Egipto, o sea que lo central de esta festividad es la libertad. ¿Qué características tiene esta fecha, estas épocas? ¿Qué hacen distinto? Y en esta celebración es una celebración justamente más familiar, donde lo principal es, bueno, recordar la liberación de Egipto, pero a la vez nos abstenemos de comer alimentos que tengan harina que haya leudado. Porque cuando el pueblo hebreo sale de Egipto,
no es que lo dejan ir libremente y con calma, sino que los echan de Egipto, los expulsan, y entonces en el apuro y en la corrida por salir, cocinaban el pan con la harina y no tuvieron tiempo de que leude ese pan. Okay. Entonces, en recordación de esa historia, en Egipto, es que comemos un pan que se llama matzah, que es harina, pero sin leudar. Claro. Y eso toda esta Sin semana... gluten, digamos. No, en realidad tiene, pero que no se le da el tiempo para Claro. que leude. Ok. Se lo cocina antes. Claro. Y eso tenemos que abstenernos de comer todo lo leudado. Y justamente el mensaje de esto, entre otros, además de recordar el efecto histórico, digamos, el hecho histórico, es tratar de que el ser humano también se dé cuenta en estas 8 noches que dura la celebración, de justamente de dejar de lado lo que nos cree que somos más grandes por el tema del leudar, ok. del orgullo, del ego, Sí. y volvernos más humildes con el pan, porque es un pan muy Muy delgadito, porque no leuda, entonces también nos trae, casi todas las festividades judías tienen eso que a mí Como me un encanta, mensaje. un mensaje que se puede trasladar a la actualidad, digamos. ¿Te puedo hacer una pregunta muy tonta? No, porque ninguna es tonta. sí. ¿Comen huevito de Pascua? Vos sabés que no. Ay, claro. Pero que No. eso no sé si se padece, pero sí, por lo menos ves que todo... En realidad, podemos comer huevos Claro, de Pascua, claro, por sí, sí, supuesto, pero no es parte Pero- de la celebración. no es la celebración, No, no. claro. Está bien. De- No, la de cristianismo tampoco, ¿no? Pero digo así como culturalmente Claro, el huevo de social. Pascua, de hecho, tiene como un raigambre que no tiene nada que ver con la religión en La sí, religión, Claro. o sí tiene que ver, pero es más una cuestión que se ha comercializado, digamos, Sin duda, la figura. sí. No, en la cena de la celebración de la Pascua judía, que se llama Pesaj, digamos, se pone un plato central en la mesa que se llama Kehará, y en ese plato hay varios elementos que cada uno tiene un símbolo distinto, y hay un huevo simbolizando varias cosas, un huevo duro, simboliza por un lado lo cíclico de la vida, con la forma del huevo, y por otro lado simbolizando de que en aquellos momentos cuando nuestros antepasados tuvieron que salir de Egipto, la presión externa los endureció y los hizo tener fuerza para poder salir, como pasa con un huevo, que si el huevo lo cocinamos se pone duro. Sí. Claro. Pero nada que ver con el huevo de Pascua. digamos. No, no. Veo que hay como muchas cosas que tienen un significado muy pensado atrás, ¿no? Como que es todo muy profundo. Sí. Claro, es que sí, yo creo que justamente, y eso es lo que, entre otras cosas que a mí me atrapa del judaísmo, es eso, como que es todo muy analizado y todo, como les decía, trasladable con un mensaje actual y espiritual, digamos, como para mejorar a cada uno de nosotros. Vos naciste en una familia judía que como Sí. que te impartió diariamente la religión. En realidad sí, acá en Río Cuarto la comunidad judía es muy pequeña. Actualmente debemos ser 30 familias que integramos la sociedad israelita que está acá al frente. Sí, sí. Así que somos pocos, pero es una comunidad mucho más tradicionalista, digamos. Pero sí, a nivel familiar, como mucho les decía del judaísmo, a nivel familiar se transmite. Y en lo personal yo siempre digo lo mismo. Sin duda que inició siendo una transmisión que yo me guiaba porque en mi familia era así, y después la terminé adoptando con mucho afecto, y hoy por hoy no es que lo hago forzado, Claro. ni no lo sentí nunca, pero sin duda se impartió esa transmisión de generación en generación, como decimos nosotros, Sí. pero hoy por hoy realmente es un modo, digamos, yo veo que el judaísmo es un abanico, un arco iris de colores que uno puede ingresar por distintos lados, por una película como ahora la de Suar, por la comida, por el baile, por lo cultural, por leer, por estudiar, así que por el canto, así que eso realmente es muy lindo. Recién mencionabas que la comunidad judía de Río Cuarto es más tradicionalista. Y yo quiero. ¿Te acordás que hace un tiempo salió una serie que se llamaba Poco Ortodoxa Sí. en Netflix? Y como que se puso en discusión un montón esto de no sé si es tipos, si está bien dicho, o los diferentes abordajes que hay a la religión judía. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles pueden ser las vertientes, por así decirlo? Y en el judaísmo, básicamente, a mi criterio hay 4 líneas, digamos. Están los ultraortodoxos, los ortodoxos, los conservadores y los reformistas. Son esas 4 líneas que, si bien el núcleo es el mismo, que es, digamos, toda la tradición judía se basa en lo que nosotros llamamos la Torá, que es los primeros 4 libros del Antiguo Testamento, lo que difiere es con la rigurosidad, por decir así, en lo que se interpretan esos textos. Aquí, mayoritariamente, estamos en una línea o más conservadora algunas familias y más reformista otras. Bien. Ortodoxos y ultraortodoxos en Río Cuarto no hay, sí, por supuesto, en Córdoba, en Buenos Aires. Y- Son esos que vemos como vestidos, no sé si está bien dicho vestidos.
Sí, Pero- sí. Sí, Tiene vestimentas particulares. Claro, en general se visten con ropas blancas y pantalones oscuros, con barbas largas. Hay algunos que Ok. depende de la línea también, porque dentro de cada línea, dentro de la ortodoxia hay varias líneas de ortodoxia. Hay algunos que se dejan esos rulos, Sí. esos bucles adelante en la patilla. Ah, eso tiene que ver Eso. con una línea dentro del... Claro, de- es como un modo de expresar, igual que las barbas largas, es como un modo de expresar, porque lo fundamental, pero en todas las líneas del judaísmo, es que estamos hechos de un cuerpo con un alma divina, digamos. Entonces, el hecho de que ellos se dejen la barba larga, que no se la cortan, o los rulos, es como expresar un modo de que esa alma quiere salir y que esté y que seamos conscientes siempre de que tenemos parte de Dios dentro nuestro, digamos. Todo, claro, todo tiene una... O sea, podemos encontrar alguna parte de la Torah que justamente habla de esto. Cualquier tipo de Claro. situación, digamos. Ajá. Claro, y lo importante es traer, que eso es lo difícil, creo yo también, a la vida cotidiana la divinidad. Por ahí cada uno enfrascado, digamos, en su rutina, en sus problemas y todo. Por ahí nos olvidamos que hasta el hecho de que estemos acá respirando minuto a minuto es un milagro de Dios, digamos. Y eso también parte, por ejemplo, habrán visto que en esa película, en varios... El judío tradicional, ortodoxo, se cubre la cabeza, sobre todo los varones, que se llama kippah, el elemento con el que nos cubrimos la cabeza. En las líneas conservadoras y reformistas nos cubrimos cuando vamos a rezar. Los ortodoxos y ultraortodoxos lo usan todo el día. Claro. Y también es un indicador de que el hombre no se va a olvidar que por encima de uno está Dios, digamos, como para que el hombre sepa que somos humanos y que tenemos a Dios por encima. Claro. Ese es el significado de usar kippah. ¿Los reformistas son como los rebeldes del judaísmo? No, yo no diría los rebeldes, por lo menos. Yo creo que tienen una mirada que como que se van ayornando a un montón de cosas culturales que han cambiado en el mundo, pero no sé si decirle los rebeldes, pero Claro. sí tienen diferencia en algunas cosas, pero en lo central, como les digo, en todas las festividades y todo se celebra de la misma manera. Claro. ¿Cómo se recibe la incorporación de otras religiones a las familias judías? Por ejemplo, si alguien de la comunidad se enamora de una persona católica, ¿qué pasa ahí? Y eso de ahí sí depende, yo creo, bueno, depende en forma personal de cada familia, pero también hay la línea en la ortodoxia y ultraortodoxia es más difícil que Claro. eso suceda, o que si sucede es un problema importante para esa familia o para la persona que se enamora de otra. En las otras líneas como que se trata de compartir y de incluir en la rutina diaria de la tradición judía a la persona que viene de otro credo. Si alguien así lo elige, ¿se puede convertir al judaísmo? Sí, también, y ahí sí, el modo de conversión es, en la ortodoxia, es como más riguroso, por supuesto, y que tienen que vivir del modo de la ortodoxia por varios años, y en las líneas conservadoras y reformistas como que uno hace como un curso de capacitación y después se rinde como un examen delante de 3 rabinos y ellos son los que habilitan y dan la conversión donde uno elige ser parte del pueblo judío, digamos. El presidente de la Nación, de hecho, estaba afrontando un proceso similar, digamos. No sé de qué manera, porque no se ha dado muchos detalles, Claro. pero sí estaba llevando adelante una conversión. La verdad es que no sé, pero por eso yo tengo mis dudas. Yo tengo la sensación, que me guío quizás, como todo el mundo, por los medios, que él es muy afín a estudiar. Y de hecho Claro. tiene un rabino con el que él estudia, pero de ahí a que esté haciendo el proceso de conversión. conversión me parece que no. Pero sí que es muy allegado a la comunidad y que estudia frecuentemente la Torá y por eso pareciera saber mucho. Sería del tema, llamativo, pero- digo, o novedoso al menos, que un presidente, digamos, Sí. en su rol, para un país que tiene incluso, jura ante la Biblia y Claro, todo. por eso, de hecho, que él juró Sí. ante, Sí, ante la totalmente. Biblia. Así que, pero por eso, yo creo que todo es parte, me parece que, de hecho, el hecho que ustedes me estén preguntando todo Sí. esto acá, a mí me parece fantástico, porque para mí la mejor manera de eliminar prejuicios es que la gente conozca. Totalmente. Sí, Bueno, total. lo mejor, a partir del presidente, con su mirada de todo, puso en la mesa el tema del judaísmo y también Totalmente. mucha gente más se interesó por eso. Sí. Al principio que hablabas de celebraciones como Shabbat, Ujú. ¿nos puedes contar un poco sobre el Bat Mitzvah? Bar Bat mitzvah. mitzvah. Bar Mitzvah. Esto es así, porque el bar mitzvah es cuando el hijo varón llega a los 13 años y el bat mitzvah con T es cuando la hija mujer llega a los 12 años. Ok. Ah, Es bien. como sería, por lo que entiendo yo, la confirmación en el catolicismo. Claro. Es donde el joven, en los varones a los 13 y en las mujeres a los 12 años, comienza a ser responsable en el ámbito religioso de su vida, digamos. Y es una celebración que se hace
bueno, generalmente se hace una fiesta, onda como los cumpleaños de 15, algo Sí. parecido así, nada más que un par de años antes, y se hace una ceremonia religiosa en el templo donde el joven o la joven es llamado por primera vez a leer de la Torah, porque en cada una de las celebraciones de Shabbat y en algunas otras festividades más, lo más importante es que cada persona pase a leer la Torah, digamos, como recordando cuando el pueblo hebreo estaba en el monte Sinaí esperando que Moisés bajara con las tablas de la ley para recibir, digamos, la palabra de Dios. Bueno, eso se hace en todas las celebraciones de los días sábados y en algunas más. Se llama a la persona a leer la Torah, y eso quizás es la parte central de la celebración. Entonces, a los 13 años en los varones y a los 12 en las mujeres, se los llama por primera vez a leer de la Torah. Y tienen que estudiarlo, tienen que Claro, sí, decirlo se tienen que perfecto. formar. Incluso. En realidad, claro, se les enseña un poco de todo lo que es la tradición judía y unas bendiciones que se dicen previo a la lectura de la Torah. En otro idioma incluso. En hebreo. Claro, en hebreo. sí. Sí. Y eso también, volviendo a lo que ustedes me preguntaban de las líneas en el judaísmo, en los conservadores y reformistas, las mujeres tienen mucho más acceso y contacto con lo que es la religiosidad y las tradiciones que en la línea ortodoxa. La mujer en la ortodoxia tiene una tarea no menos importante, pero más abocada a la familia, al manejo de los hijos, a la educación de los hijos. Pero en las líneas conservadoras y reformistas ya la mujer, las que quieren, por supuesto, se pueden cubrir la cabeza con una kippah, que en la ortodoxia no. Se pueden cubrir, hay un manto que se llama talit, que es un manto blanco que usamos cuando rezamos en los movimientos conservadores, que las mujeres también se lo pueden colocar. Ay, se me fue la pregunta, chicos, pero estoy como que tengo tan... Yo tengo mucha información. Recién tuve como una iluminación. Sí. O sea, básicamente el Nuevo Testamento a ustedes no lo consideran Claro, no. como... Bueno. No forma parte de, Claro. de las Claro, de la lecturas. liturgia, Claro. claro, tal cual. Ahora, el Viejo Testamento, la Torah es como una adaptación de lo que nosotros conocemos Viejo Testamento. En la Biblia, digamos. En realidad, la Torah es los primeros 5 libros del Viejo o el Antiguo Testamento. Ok. Además están los libros de Reyes, de Jueces y varios libros más que conforman el Antiguo Testamento, que también son libros que la tradición judía se nutre, pero lo central en la vida diaria del judaísmo son los primeros 5 libros. Que tiene que ver Con la vida de Moisés. De Moisés, claro. Ok. Desde la creación. Que es en uno de realidad, los profetas, Claro, el más importante, El más digamos, importante. para el judaísmo. La Torah va desde el Génesis, desde la creación del mundo, hasta la muerte de Moisés. A uno, viste, yo me pongo a pensar en esto que decías vos del Bat Mitzvah, o el Bar Mitzvah, y yo inmediatamente me imagino en una joda, porque ahí Sí, está la ¿no? palabra, la joda o la fiesta, como la llamamos, viste, más Sí. comúnmente, coloquialmente. En las fiestas judías también está presente. Digamos, yo me imagino, por ejemplo, leí lo del Rikudim. ¿Qué es el Rikudim? Es una danza particularmente. Y yo veo eso y digo, quiero formar parte, básicamente. Quiero estar No, ahí. claro. El Rikudim son las danzas tradicionales israelíes, Claro. que también tienen otras danzas por supuesto se hacen en todo el mundo, pero es la parte más divertida de la fiesta del Bar Mitzvah, es la parte donde se bailan las danzas judías. Claro, se la hace parte donde Rikudim. querés estar vos. Claro, en las totalmente. sillas. Las Se sillas suben en en la alto. silla, que pasa Claro. también en los casamientos, que algo se dejó ver en La película. la película esta que va a estrenarse el jueves. Pero sí, en un casamiento y en los bar mitzvah también es tradicional subir a los novios en el casamiento en una silla y hacerlos bailar. Es una parte muy, muy divertida, digamos. Las palabras estas que vos nos nombras, ¿son hebreas? ¿Es Sí. hebreo? Claro, porque en el judaísmo está el idioma central, es el hebreo, que fue un idioma que se hablaba en las épocas del templo y después se dejó de hablar, y después en el final, creo de 1800, fue que se vuelve a usar como en el diálogo rutinario. De hecho, es el idioma que se habla hoy por hoy en Israel. La mayoría son palabras de origen hebreo. Y también el judaísmo, además de las líneas de la religiosidad, como hablábamos, también está dividido en 2 grandes grupos, que son los judíos ashkenazim y los judíos sefaradim, que son de acuerdo al origen de dónde vinieron. Por ejemplo, en mi familia somos ashkenazim porque mis abuelos y mis tatarabuelos venían de Europa, de la Rusia blanca, Polonia, Lituania, toda esa zona, y esos somos los ashkenazim. Y los sefaradim son los que vienen de los países árabes o de España. Entonces, también la base es la misma y hay algunas diferencias en alguna pronunciación de algunas palabras, en alguna tradición puntual. Y en el judaísmo ashkenazim surgió en Europa un dialecto que se llama Yiddish, que el Yiddish es un dialecto que hablaban los judíos de Rusia, Europa, y que es una mezcla entre el alemán, el hebreo, el arameo, pero es
particularmente de los judíos ashkenazim, ese idioma. Que es una jerga incluso más popular, para decirlo, más de barrio, más... Claro, sí, y es como se hablan, y, digamos, los mismos judíos sefaradim no saben ese idioma, Claro. no lo entienden Claro. si lo hablan. Y Y hay cuando algunas ustedes... palabras conocidas que todo el mundo, qué sé yo, pero seguro que se los voy a nombrar una que la conocen, que es tujes, no sé si habrán... Sí. Se fue al tuje, bueno, es Sí. que tuje en español sería culo. El culo. Entonces, tujes en yiddish, y una palabra Mira. muy arraigada A nuestro idioma. y en el dialecto yiddish se usa muchísimo. Cuando estudian la religión, ¿estudian un poquito de hebreo para entender lo que están Sí. diciendo o no? Claro, sí, la idea es esa, saber el hebreo y saber para comprender. De todas maneras, todos los libros de lo que se usa en la parte de rezo están traducidos en cada país a su idioma. O sea que acá tenemos el libro, de un lado está en hebreo y del otro lado está en español, en este Mira. caso, para entender lo que se está diciendo. ¿Podemos ver qué trajiste ahí? Sí, cómo no. Acá traje, ahora lo saco. Por un lado, este que es un instrumento que quizás es uno de los instrumentos más antiguos, que es un cuerno de carnero que se llama shofar, que se usa en el Año Nuevo, en Rosh Hashanah. Es un cuerno todo hueco que se lo toca y sale un sonido muy particular. Ajá. Pues si quieren los vemos. Sí. Esta favor. que es la kippah, Sí, que es sí. la que nos cubrimos la cabeza para rezar. Ah, se agarra. Nunca supe Sí, cómo se eso, agarraba. Claro, el problema lo tienen, o como yo, que me estoy quedando sin pelo. ¿Y cómo A veces haces cae, ahí? pero ahí bueno, hay que poner... No, pero de hecho vienen, sí, cómo no, vienen con abrojos, alguna para Claro. agarrar con el pelo en el costado. Los cabezones como yo, que sabe Claro. muy difícil. Vienen otras tejidas. Y este es el manto, como les decía, que se llama talit, que es lo que usamos para rezar durante la ceremonia religiosa. Bueno, hay que dice una bendición y nos ponemos esto como si fuera un chal, digamos. en los Claro. hombros. Y esto nos pone para eso. Y todo esto, tanto el talit como la equipa, bueno, es para recordar los preceptos de Dios y de que Dios está con nosotros. Y por otro lado, traje estos elementos que se llaman tefilim, que en español es filacterias, que esto, nos deberíamos poner todos los días por la mañana antes de comenzar la jornada. Sí. Se enrosca en el brazo y otro en la frente. De estas son cajitas que en el interior de estas cajitas está parte del Antiguo Testamento donde se nos indica que Dios es un solo Dios, como es la creencia central del judaísmo, que Dios es único. Y como para recordar, esto por eso se recomienda colocárselo a la mañana en el brazo y en la cabeza para recordar durante nuestra jornada laboral que está Dios y que tenemos que hacer lo que hacemos con las manos, teniéndolo Dios presente y pensando también que tenemos a Dios siempre con nosotros. ¿Eso es en días particulares? No, o- esto se pone, o- menos el día sábado, que el yo he Shabbat, no. visto? Claro, Sí. se pone Sí. en el brazo y en la frente. Y ya les digo, son cajitas de cuero que adentro tienen una parte del Antiguo Testamento. Mirá vos. Yo esto no lo sabía. No, mirá. yo tampoco. No. ¿Y cualquiera puede tener esto? En realidad, en el judaísmo ortodoxo y ultraortodoxo se lo ponen solo los hombres. Ok. Bien. En el conservador y en el reformismo, si la mujer quiere, se lo puede colocar. Todos los días menos, por ejemplo, en esta semana que estamos en Pesaj, no se colocan. Ok. Es solo en los días que no son celebración ¿No es medio festiva. incómodo digamos. esto para andar? No, pero se lo pone para rezar, son 5 minutos, te lo pones en tu Sí, casa. andaba de calle. No, con no, eso. no. Claro. Eso Yo pensé lo mismo es que vos, incómodo, Luli. sí. Tranqui. No, eso te lo pones 5 minutos, Está. rezas, Claro. meditas, haces lo que como le encontrás la manera de vincularte, de conectarte con Dios y después te lo sacas y salís a tus tareas laborales. Todo muy lindo, muy Ay, lindo, che. pero Está a mí casi hay la algo que me mano. interesa mucho Sí, él y es tiene la un problema, gastronomía. sí. Eso es Yo te- parte también. La gastronomía es central algo de la- que a mí me llama mucho la atención porque obviamente nosotros no estamos acostumbrados a salirnos de lo que es lo normativo, qué sé yo, la milanesa con papa frita. Claro. Y entonces yo empiezo a ver la gastronomía judía y me llama mucho la atención. Me pasa con todas en realidad, pero particularmente con la judía. ¿Qué hay ahí de diferente y dónde se puede comprar? Bueno, acá en ¿Cómo Río podemos Cuarto acceder? lamentablemente no, porque Tenés que somos con- tan poquitos. Claro, tenés que conocer. Cada familia Claro. hace lo suyo y nada Claro. más. No hay un local comercial. De hecho, en Córdoba, en Buenos Aires sí hay restaurantes y todo de comida judía. En realidad también la comida judía varía mucho de si es del judaísmo ashkenazi o del judaísmo sefaradí. La comida sefaradí es más parecida a la comida árabe. De hecho, tienen muchas cosas en común porque la mayoría de los judíos sefaradín vivieron en países árabes. Entonces captaron los alimentos desde ahí. Y la comida judía ashkenazi se basa más en todos los alimentos, mucho con la papa, el arroz. Qué sé yo, ahora en las Pascuas judías en Pesach se come pescado, que es un modo de comer el pescado que se llama gefilte fish, que es como si fueran albóndigas de pescado
pescado qué molido, rico. se lo hierve o se lo hace al horno y se lo come como con una pasta especial que se llama Hrein, que recuerda que es medio fuerte, picante y amarga, para recordar la amargura de la salida de Egipto. Mirá. Ok. Después hay otra comida muy rica que es a base de, que son como si fueran torrejas de papa, que se llama latkes de papa. Latkes. Son, Eso los he escuchado. Esas son unas muy ganas. conocidas también. Son fritas, esas son como unas torrejitas de papa fritas muy ricas. Después hay Los niches. los knishes, un clásico. Claro, son como también albondiguitas con masa y papa adentro y cebollita adentro. Qué rico. Ah, riquísimo. Así que la verdad que... Y la alimentación es parte de la tradición judía también. Eso- es un knish, esos son knishes. Esos ¿Ves? son Tienen knish. papa adentro. Uf, qué rico. Pintón. Así que... Es como una, Es- o lo que es llamaría una como empanada. si fuera una empanada, claro. Claro. Sí, sí. Se hace con masa, hay que golpearla varias veces, muy finita tiene que quedar la masa. Lo mío es comerlo más que hacerlo. Obvio. Pero bueno, bueno. ese es un pan trenzado que se llama jalá, que se usa solamente en la cena de los viernes a la noche para el comienzo del Shabbat. Es un pan trenzado que tiene, por supuesto, un sabor dulce para comenzar la celebración de manera dulce. Se ¿Lo usa solo. hacen en las casas? Hay familias que la hacen, sí, sí. Esos son sí. los latkes. Esas son las latkes, Oh. que son torrejas fritas de papa. Y la salsa es. O lo, No, eso lo acompañas con lo que Ah. quieras. Con lo que sí, quieras. Sí, Ah, ok. tal cual, no hay Increíble. problema. Eso es un fiambre que se llama bursh, que en el judaísmo, como no comemos cerdo, es todo a base de carne de vaca. Eso te quería preguntar. ¿Hay cosas que están en el súper, en la vida diaria de los argentinos que ustedes no consuman bajo ningún punto? Claro, en realidad el cerdo nada. Ok. Y después los alimentos como esta carne de vaca y todo, tiene que tener un proceso que se llama de kashrut. La comida tiene que estar santificada antes de ser comida y antes de ser procesada también. Entonces, por ejemplo, en los animales como la vaca, hay un modo particular de hacer el sacrificio del animal y eso está controlado por rabinos que van a los frigoríficos. Entonces, parte de la que acá, de hecho, en Río Cuarto no llega, pero en Córdoba, repito, en Buenos Aires sí, hay súper que venden carne kasher, que se llama, que es la carne que ha sido supervisada por rabinos. ¿Es lo que se lee como kosher? Kosher, claro. Ah, ahí por eso va. eso también es el modo Ok. de pronunciar, depende del origen que uno tenga. Kasher, Mira. kosher Vos es lo sabés que, mismo. de hecho, viste que te dije que vienen saliendo dudas a cada rato. Sí, claro. El otro día pasé por una cadena de heladería súper conocida Claro. y Sí, leí yo también lo vi. a Helado. productos aptos kosher. Kosher, claro. Y no Esos sabía son, seguramente que en la fabricación de ese helado va un rabino cada tanto y supervisa que esté hecho con, digamos, con ciertas normas que en el judaísmo tienen que ver. Ok. Totalmente. Los pescados, por ejemplo, tienen que ser, consumimos pescados que tengan escama. Ah. Si el pescado no tiene escama, no lo deberíamos poder consumir. Y bueno, Bien. también la rigurosidad con la que se aplica la alimentación depende de la línea de judaísmo en la que uno ¿Y eso esté. está todo en la Torá o en las Sí, la escrituras, alimentación digamos? kosher, sí. De ahí Sí, tal se cual. basa. Mira. Sí, sí, sí. Así por eso la alimentación es parte de la tradición también. Me Sí, interesa total. mucho esa parte. Y por bueno. eso, Con- lo que yo digo, en el judaísmo hay muchas maneras de entrar al judaísmo y por supuesto hay quienes respetarán todo más la parte religiosa y otros que les gustará más hacer rikudim y bailan y con eso se sienten identificados Claro. y con eso son parte del judaísmo, con otros con la comida. Hay muchas maneras de acercarse. Pero digamos. ninguna manera se juzga, digamos. No es que sos. Se trata de no juzgar. Claro, digamos. pero es hay- un pero problema hay juicio. humano que sí, Sí. yo creo que lamentablemente sí. Es como la del poser, la de que posa, digamos. Claro. Hace esto porque posa. Yo creo que eso es algo que tenemos que trabajar mucho en tratar de no juzgar al prójimo en nada, no solo en el judaísmo, en todas Totalmente. las cosas. ¿No? ¿Crees que hay todavía alguna idea errada sobre la religión y la gente que forma parte de ella? Y lamentablemente yo creo que sí, se sigue, es poco y acá en Río Cuarto quizás, tal vez, por lo menos en lo personal, yo nunca he tenido problemas ni de discriminación ni de ningún tipo, pero yo creo que sí, que el desconocimiento se sigue por ahí, pero como en muchos temas, la gente por ahí habla sin conocer, entonces eso genera un prejuicio que muchas veces termina siendo Se o reproduce, llevándonos sí. a la discriminación y el antisemitismo. Por eso yo siempre digo lo mismo, somos iguales que el resto, nada más que con cosas puntuales. Mejor dicho, justamente no somos iguales. Claro. Y ahí está, yo creo que lo más enriquecedor es que no seamos iguales, pero que podamos ser aceptados con nuestras creencias. Y el odio es tan viejo como lamentablemente, las religiones, sí. pero se ha exacerbado muchísimo en la época moderna. Y últimamente sí. Y más o sea, hablando, estamos lejos, pero el holocausto se vive como si fuera hace nada, Sí, o sea, claro. tiene esa presencia todavía, y al día de hoy se habla de ello como si fuese algo que genera bandos, lamentablemente, y no debería ser así. Pero aparte es curioso que pasaron más de 70 años de Sí. la finalización de la Segunda Guerra Mundial y todavía
hay gente que supone que no sucedió, que es un invento nuestro de Claro. lo que pasó en el Holocausto, y hay muchos testimonios de que todo, lamentablemente, fue todo real. No, aparte fue juzgado, los y- juicios de y claro, Nuremberg, por eso. todo. Incluso ahora también el rebrote con el antisemitismo a partir de lo que está sucediendo en la guerra en Israel y Gaza, que también es un tema muy complejo, que quizás hasta yo por lo menos no me siento capacitado mucho a opinar. La política de Medio Sí. Oriente es muy compleja, pero lo que yo digo es que, por supuesto que mi opinión no es parcial, ¿no? Porque tengo una mirada, digamos, desde la tradición judía, pero yo siento de que hoy por hoy pasan los años, pleno siglo XXI, y el pueblo judío es el único pueblo, creo yo, o Israel como país, que nos tenemos que estar justificando nuestra existencia, digamos. Lamentablemente, Como si estuviera hasta el día de regalado. hoy se sigue cuestionando Claro. de si Israel tiene que existir o no, y yo creo que tiene muchas cosas quizás bien Israel y muchas cosas que hace mal, que hasta yo también, de hecho, tengo críticas para el gobierno israelí, pero de ahí a decir que no tiene que existir, que tiene que desaparecer del mapa, lamentablemente eso es lo que yo creo que demora más el poder sentarse a charlar en una mesa, digamos. Por suerte, la realidad en Argentina, y sin duda acá en Río Cuarto es otra, y nosotros tenemos mucho diálogo interreligioso, hacemos muchas actividades interreligiosas, y eso hace que la convivencia sea buena y en paz con nuestros hermanos, tanto de la Iglesia Católica, del Sí. Islam y de los templos evangélicos también. Total. Hay que Gracias, trabajar Mauricio. mucho. No, iba a decir que hay que trabajar mucho con los pibes, en ese Sí, sentido, con para, los más chicos. totalmente. Sí. Yo creo que es fundamental, sin duda. Gracias por venir, me encantó charlar con vos. Bueno, no, gracias a ustedes buenísimo. por la Mal. invitación. Re interesante. Una más. ¿Qué Sí, dice claro. tu pulsera? Mi pulsera dice, es el final de una plegaria que se hizo los viernes anoche, que dice, Adonai li velo irá, Dios está conmigo, nada temo. Es el Hermoso. final de esa plegaria. Gracias por venir. Me Muchas encanta. gracias. Gustazo Sí, recibirte. gracias. Igual, gracias.